Hola a todos. Reseteemos. ¿Cómo es la realidad? Algunos tenemos la necesidad de responder a esta pregunta de manera diáfana y cristalina. No deseamos engañarnos ni vivir en fantasías. Pero, insisto, ¿sabemos en verdad cómo es la realidad o solamente tenemos representaciones de ella? En el video anterior se explicó cómo los modelos del mundo me permiten evaluar y, de ese modo, responder de manera sencilla e inequívoca a preguntas tales como: ¿es este el camino? ¿Qué es correcto? ¿Esta agua es potable? ¿Esta silla está bien construida? Etcétera. Todas las respuestas están en función del modelo del mundo. Si el modelo que usamos no sirve, entonces, tengo que cambiarlo. Si uso un mapa defectuoso, me extravío, me desoriento, naufrago. Incluso puedo llegar a ser miserable e infeliz. Todos vivimos en la misma realidad, pero, a pesar de ello, no la vemos del mismo modo. Pues cada individuo tiene una apreciación del territorio. Porque, para el individuo, no hay realidades sino percepciones, y de esas percepciones hacemos nuestro modelo, que es un mapa que interpreta la realidad. Ya mencionamos que los modelos defectuosos constituyen un peligro ontológico grave. Si un mapa se construyó usando fantasías y deseos, entonces, estará muy alejado de la realidad. El mapa no será fiel al territorio y, como mencioné antes, nos perderemos y zozobramos. No hay hechos, sino interpretaciones. Y es que el hecho se puede interpretar de manera distinta según los lentes con los que se mira. Pero cada uno tiene su propia habilidad para interpretar o, como sucede más comúnmente, no interpreta nada en absoluto porque el individuo vive en estado de interpretado. Pues, solo es capaz de manejar los mapas del mundo que le han dado desde pequeño. El dron inauténtico nunca cuestiona, ni explora, esos modelos que le han dado por revelación. Pero, modelo herramienta que dado por Das-Man, por lo general, no funciona correctamente. Son anquilosados o sirven para formar más engranes que hacen funcionar la ciudad. Entonces, cuando uno se tropieza, es necesario cambiar de modelo. Y se tienen dos alternativas. Puede elaborar el suyo propio o hallar algo superior, con mejores interpretaciones. Algunas personas han cambiado los viejos modelos, abandonándolos por algunos que representan mejor la realidad. Y esto sucede constantemente. Tenemos varios casos, por ejemplo, el modelo del átomo. Leucipo y Demócrito, griegos de los siglos V y IV a.C., fueron los primeros en imaginar un modelo atómico. Leucipo decía que la materia estaba formada de pequeñas partículas, las cuales, Demócrito, su discípulo, las llamó átomos, palabra que significa indivisible. Este modelo fue rápidamente olvidado y desechado, no tenía mucho uso ni fundamento. Fue hasta comienzos del siglo XVIII que Dalton retomó los principios enunciados por Leucipo y Demócrito, quien afirmó que la materia está formada por átomos, pequeñas esferas indestructibles e indivisibles. Su modelo lo creó haciendo observaciones de la realidad, de las transformaciones químicas. Thomson descubre la existencia del electrón, con el cual propuso que el átomo es una esfera de carga positiva en la que están incrustados los electrones, como las pasas en un budín. Luego, Rutherford descubre el núcleo atómico. El modelo sufre una nueva transformación. Hay un núcleo, y alrededor revoloteando, pequeñas partículas de carga negativa. Y el modelo seguía cambiando en función a lo que se llegaba a conocer de la realidad. En 1913, Bohr mejora el modelo atómico al destacar que los electrones giran en órbitas. La exploración mejora el modelo, y el modelo antiguo es desechado. Lo mismo que haríamos con cualquier herramienta inútil. Y, actualmente, el modelo atómico continúa cambiando, según se van haciendo más descubrimientos de la realidad. Otro modelo que cambió, para representar mejor a la realidad, fue el del sistema solar. Este modelo ilustra cómo el colectivo es reacio a cambiar sus arquetipos, pues siente que le cambian la realidad misma. El colectivo, Das-Man, posee una inercia increíble a los cambios de paradigma, y llega a extremos insospechados por evitar que se abandone lo conocido. Giordano Bruno afirmó que el universo era infinito, carecía de centro y estaba lleno de mundos habitados como el nuestro. También defendió, como Copérnico, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Algunas personas, en su búsqueda trascendente, encuentran interpretaciones que los conducen a entrever verdades alejadas de la experiencia común. Los cambios de modelo pueden ser traumáticos y sorprendentes por sí mismos.
Ver la realidad de otro modo provoca miedo en quienes no están acostumbrados a explorar y se conforman con los modelos que les dan. Giordano Bruno se atrevió a mejorar su modelo del mundo. Cruzó una puerta, observó una compleja maquinaria celeste. Se enteró de la nueva astronomía de Copérnico, quien mostró un nuevo modelo. El Sol era el centro del sistema solar. Debido a su modelo, Bruno fue perseguido, encarcelado durante 7 años por la Inquisición, y finalmente quemado en la hoguera en 1600. Su delito fue querer mejorar el modelo del cosmos. El modelo geocéntrico del sistema solar, que sitúa a la Tierra en el centro del universo, se remonta a la antigüedad. Y fue formulado con detalle por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Este modelo reflejaba la experiencia cotidiana y se integró con ideas filosóficas y religiosas que consideraban a la Tierra como el centro de la creación. Durante más de 1000 años, el modelo geocéntrico dominó la astronomía occidental. Pero luego de observar a la realidad y explorarla, Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, se atrevió a mostrar su modelo heliocéntrico, en el que el Sol ocupaba el centro del sistema y los planetas, incluida la Tierra, giraban a su alrededor. Esta idea ganó fuerza con el tiempo, con las observaciones telescópicas de Galileo Galilei y las leyes del movimiento planetario formuladas por Johannes Kepler, consolidando una nueva comprensión del cosmos y marcando el inicio de la revolución científica. Hay que decir que los modelos del universo están cambiando actualmente, gracias a las observaciones de los telescopios espaciales. Con estos ejemplos tenemos una mejor comprensión de cómo los modelos del mundo mejoran, gracias a la exploración y la reflexión. La realidad nos dice cuando un modelo es erróneo y cuando está más cerca de reflejar lo que en verdad sucede. Por último, veamos el ejemplo del modelo evolutivo que se basan en las manifestaciones del mundo real, algunas de las cuales son: la evidencia fósil, que se refiere a los restos o huellas de organismos del pasado que han sido preservados en la corteza terrestre. Estos fósiles proporcionan información valiosa sobre la historia de la vida en la Tierra y son una de las principales pruebas de la evolución. La anatomía comparada nos muestra las semejanzas y diferencias en la estructura de los organismos, proporcionando evidencia de la relación evolutiva entre especies. La biología molecular demuestra que todos los seres vivos comparten el mismo material genético, ADN. Códigos genéticos similares y procesos básicos de expresión génica, lo que sugiere un ancestro común. La comparación de secuencias de genes homólogos, genes relacionados, en diferentes especies revela la relación evolutiva entre ellas. Cuanto más similares sean las secuencias, más cercana es la relación evolutiva. No dejamos de usar modelos o mapas de varios tipos, en todo momento, para navegar en el mundo que nos rodea. En la antigüedad, los mapas eran una herramienta muy útil. Mostraban caminos y rutas comerciales marítimas, donde hallar preciados tesoros. También se requerían para mostrar puntos militares estratégicos, con ellos se repartían regiones delimitando fronteras. Estas herramientas otorgaban un gran poder a sus propietarios, porque podía ver más lejos y mejor que los demás hombres. De un buen mapa dependía el éxito de un viaje o el triunfo en una batalla. Siempre ha sido peligroso tener un mapa defectuoso. Y si el modelo no me sirve, tengo que cambiarlo. Todos vivimos en la misma realidad, pero no la vemos ni sentimos completamente. Y de esas percepciones hacemos nuestro modelo. Pero, ¿vemos todo? ¿Percibimos todo? Nuestra percepción puede tener errores porque hay fantasías y deseos. Tenemos que tomar la realidad como es. No alterarla, porque el mapa no será fiel y nos perderemos. No hay hechos, sino interpretaciones. Queremos ver justicia donde no la hay. Queremos ver sentido donde no lo hay. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de la realidad. Que quede claro, los modelos del mundo son herramientas. Es inútil usar la herramienta equivocada, sería un error. Pero además de usar el utensilio equivocado, podremos cometer el error de usarla mal. Sería suicida consultar un mapa del siglo XVII en pleno siglo XXI. Es evidente que estaremos ciegos al navegar o transitar por los senderos del mundo. Debemos tener cuidado con los modelos. Son herramientas, no objetos de reverencia. El modelo es algo que nos sirve, no un objeto de culto ni de sumisión. Cuenta la leyenda que Jesús fue criticado fuertemente por los fariseos por curar en el día sábado. Pues, trabajar en sábado estaba prohibido, y este precepto forma parte de la Torá y de la tradición judía. Se considera un día sagrado, un día de descanso y de adoración. La respuesta de Jesús a la crítica fue clara y concisa.
El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Con ella, Jesús responde que el instrumento está al servicio del usuario, y no al revés. Jesús está diciendo, en esencia, es que la ley del Sabbat no fue dada como una carga impuesta al ser humano, sino como un beneficio. Jesús pone de relieve que la ley, que es un instrumento, debe estar al servicio de la vida, y no al revés. Está claro, los modelos son herramientas. No son objetos de reverencia. ¿Acaso pondríamos un martillo y un desarmador en un altar para adorarlos? No solo existe el problema de que a veces se les da pleitesía, reverencia, sumisión etc. a algunas herramientas. También se usan modelos falsos, creados principalmente por la fantasía, como la astrología, la numerología, el tarot, la quiromancia, etc., que encapsulan creencias pseudocientíficas o esotéricas, principalmente porque no pueden aceptar a la realidad como es. Algunas razones que adoptan estos modelos pueden ser la necesidad de sentido. Muchas personas buscan en estas creencias una forma de entender el mundo, sentirse protegidas o encontrar consuelo frente a la incertidumbre. La tradición cultural. Algunas prácticas pseudocientíficas forman parte de una herencia cultural o familiar que no se cuestiona. La confusión entre ciencia y pseudociencia, el lenguaje técnico o el uso de instrumentos, como cartas o diagramas, puede dar una apariencia de legitimidad a estos modelos. Desconfianza en la ciencia o la autoridad, y muchas otras más. Simplemente, no les agrada la realidad, y buscan una más cómoda, aunque sean más retorcida. Los mapas engendrados por la fantasía simplemente no se pueden explorar, pues solamente existen en la imaginación. La religión es una herramienta que te dice de dónde vienes, qué debes hacer aquí, a dónde irás. ¿Por qué el mundo es como es? Es una herramienta que se idolatra, que no cambia. Y nunca saben, en vida, si funciona, porque la verificación de lo que se afirma se da después de la muerte. No basta con aceptar lo que se nos ofrece, es necesario contrastarlo, ponerlo a prueba, verificarlo con la realidad y actualizarlo cuando sea necesario. Un buen modelo del mundo debe cumplir, al menos, con 3 condiciones fundamentales. No debe contener contradicciones lógicas. Debe ajustarse a los hechos del mundo, a la realidad. Debe permitirnos actuar en el mundo de forma efectiva. Recordemos, necesitamos de un buen modelo de nosotros y del mundo para lograr la salvación. Terminemos con una pregunta. ¿Cuál es el mejor modelo de la realidad? Evidentemente, el surgido de la exploración meticulosa. Algunas personas que se dedican a la ciencia o las que no renuncian a aceptar la realidad. Ellos verifican los mapas o modelos del mundo. Y si no funciona, lo cambian por otro. No se venera ni se idolatra a esta herramienta. Bueno, es todo por ahora. Gracias por su atención.